la cantidad de energía de una situación a otra situación. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos ejercicios en donde había sucedían distintos movimientos de una partícula, de un objeto? En algunos casos era un carrito, en otros casos eran pelotas que se movían, o desplazábamos algún objeto por algún plano inclinado, y teníamos que ir viendo qué iba pasando en el inicio y en el final de ese movimiento o de esos movimientos. En la unidad número 6 es exactamente lo mismo, pero en vez de hablar de partículas, nosotros ahora vamos a empezar a hablar de sistemas. O sea, es lo mismo, un poquito más complejo. Y vamos a empezar aquí a trabajar con conceptos que seguramente ustedes ya vieron en el teórico, de cantidad de movimientos, de impulso, de qué pasa con esa cantidad de movimientos, de nuevo, a lo largo de ese trayecto, digamos, ¿sí? Entonces yo le voy a dejar esto que ustedes están viendo ahora, se ve, ¿no?, lo que yo estoy compartiendo. Es un pequeño apuntito teórico, ¿sí? Vamos a empezar a verlo. Un pequeño apuntito teórico a donde vamos viendo distintas o nuevas, digamos, ecuaciones que vamos a ir utilizando a lo largo de la resolución de los problemas de esta unidad. Estas ecuaciones, ustedes se van a dar cuenta que son ecuaciones que ya conocemos, o que pueden ser proporcionales a ecuaciones que ya conocemos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer referencia a cantidad de movimiento, y decimos o hablamos cantidad de movimiento, que se representa, aquí la vemos representada como P, como la masa por la velocidad de ese movimiento, ¿sí? ¿Y qué tipo? No le quiero decir la palabra. ¿Qué magnitud se representa parecida o de la misma forma? A ver qué me dicen. Chucu, 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 chucu. Llegué muy tarde. No, recién empezamos. Bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver cantidad de movimiento. Vamos a ir viendo este apunte para después ver no, son estos. Los ejercicios resueltos, creo que acá está el 8, vamos a empezar por el ejercicio 1. Pero primero vamos a ver un poquito este resumen teórico. Dice, con la intención de anticipar posibles aplicaciones de las nuevas leyes físicas, es que estudiaremos en esta unidad, y podemos citar el ejemplo de un choque de una bola de bowling en contra de los pinos ubicados al final de la cancha. Por ejemplo, para ver este tipo de movimiento, vamos a ver qué sucede cuando yo tiro una bola de bowling o de boliche en contra de los pinos. Dice, a los pinos se les da una gran velocidad como resultado de la colisión, y en consecuencia salen eyectados y se golpean entre sí realizando nuevos choques. ¿Sí? Ven que, por ejemplo, ahora el movimiento de un objeto, por eso se llama, y vamos a empezar a ver por qué se llama dinámica de los sistemas, el movimiento que tiene un objeto, en este caso la bola de boliche, la bola de bowling, va a generar reacciones y como consecuencia distintos movimientos en otros objetos. En este caso, los pinos del bowling, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que evaluar
el movimiento o los cambios que se producen en ese sistema global. Por eso ustedes se deben acordar que deben haber visto en el teórico, y que recién lo nombramos así rápidamente y ahora lo vamos a ver de nuevo, la conservación de la cantidad de movimiento. De la misma forma que nosotros hablábamos en la clase pasada, que la energía de una partícula, cuando se transformaba de una energía a otra energía, no cambiaba, no variaba, sino que se mantenía constante esa cantidad de energía, que sí variaba el tipo de energía, a lo mejor pasaba de una energía cinética a una potencial, de una energía potencial a una energía de fricción o una energía de rozamiento, pero que la cantidad de energía no variaba. Ahora vamos a decir que en estos sistemas la cantidad de movimiento no varía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fuerza que yo voy a tener para darle a la bola de boliche va a tener que ser proporcional a la fuerza que reciben los pinos, porque no se crea de la nada más fuerza. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, esa cantidad de movimiento es lo que se va a mantener constante. ¿Se entiende o no se entiende hasta ahora lo que vamos diciendo? No, no se Sí, entiende. profe, hasta ahora sí. Gianfranco, ¿qué no es lo que no entendés? ¿Qué no se entiende? A ver. ¿Qué es constante? Yo en algún momento dije que es constante. No, el movimiento no es constante. La cantidad de movimiento no varía. No sé, si yo tiro la bola de boliche contra los pinos, ¿sí? La cantidad de movimiento en ese sistema no va a variar, no va a haber una fuerza extra. ¿Qué significa? Que hablando de fuerzas para no hacerlo distinto a la clase pasada, la fuerza con la que yo tiro la bola azul va a tener que ser proporcional a la fuerza que reciben los palos de boliche o los pinos de boliche, ¿sí? ¿Puede ser otra fuerza? Sí, puede ser otra fuerza, pero no se va a generar más energía. Me pregunta Gianfranco y el impulso. Todavía no llegamos, pero vamos avanzando. ¿Qué es el impulso? ¿Qué era el impulso? Ustedes lo vieron, creo. ¿O qué representa el impulso? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de impulso? ¿Nadie se acuerda? ¿O nadie me lo puede decir? Natalia dice el golpe. Espérenme un segundito que les dije que me tocaron el timbre. Vayan pensando qué es el impulso.
No vino la profe todavía porque pregunto, porque se me cortó el internet. No, todavía no. Justo le tocó una parte a la profe. Deben ser los mormones esta hora. Soy mormón, Luca, y te voy a ir a tocar la puerta. Está muy fuerte la tormenta en Córdoba. Por ahora, puro viento. Va a ser algo Boludo, de viento eso. boludo, recién tuve que salir afuera a dar una chapa, culiao. Cansado. Donde yo vengo, el viento ya es tan fuerte que te puede volar una chapa y arrancarte la cabeza. No, acá también, pero menos mal que le agarré a tiempo. Tuve que Mm. atar con a la pared.
¡Profe! ¡Volvé!
Chicos, volví, me tocaron la puerta, perdón. A ver, volvemos. ¿Qué dice? ¿Qué decía? Bajo la curva, no, pie, Juan. Uy, a ver. Vamos de... Preguntaba Gianfranco, ¿por qué es constante el movimiento y el impulso? Y habíamos quedado en qué era el impulso. ¿Qué era el impulso? ¿O qué era en realidad no? ¿Qué es el impulso? ¿Qué me representa el impulso? Vamos, algún valiente. Que hable. Lo había puesto en el chat. Bueno, dígamelo, así no leo todo el chat. Es la fuerza que ejerce sobre una fuerza en un instante, ¿no? Digo así. No entendí. A ver, de nuevo. Es La fuerza que se ejerce sobre un objeto en un instante. el impulso es, muy bien. No veo quién está hablando, pero muy bien. Es la fuerza que se ejerce en un determinado instante. Por eso ese impulso va a ser proporcional a ¿qué? Vamos a ir más abajo. Miren, acá, esto es cantidad de movimiento. Vamos a ir más abajo. Y el impulso tiene algo que ver con la cantidad de movimiento. Nadie dice acá, chat. No sé, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Juan dice sí. ¿Por qué tiene que ver el impulso con la cantidad de movimiento? ¿O de qué forma tiene que ver el impulso con esa cantidad de movimiento? A ver que hay un mensaje nuevo. Y tiene una relación proporcionalmente directa. Mayor impulso, mayor cantidad de movimiento. Mayor impulso, muy bien, mayor cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. Distintas formas de calcular el impulso o de trabajar o de expresar la segunda ley de Newton. La definición, para llegar a la definición, dice, hacemos un recorrido relacionado con algunos conceptos y de a poco iremos presentando otros nuevos hasta llegar finalmente a la definición de impulso. ¿Qué es esto? Nosotros habíamos dicho o decíamos que la sumatoria de las fuerzas eran proporcionales o que las fuerzas es proporcional a la masa por la aceleración. ¿Sí? Después vamos a ver cómo llegamos al impulso. Significa que, dice, la mayoría de las personas vinculadas con la vida académica sospechan que esta es la forma que utilizó Isaac Newton para representar la segunda ley de la segunda ley de Newton. Y que dice que la sumatoria de fuerzas es ahora ¿qué? Un diferencial. ¿Y qué es esto nuevo que aparece? ¿Y cómo se relaciona? ¿Qué es este delta P? La derivada del movimiento con respecto al tiempo. Derivadas, bien, ya sé que la es derivada, pero el P que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Pero el P era movimiento. ¿Y qué tiene que ver este movimiento con mis fuerzas? Recién lo dijeron. A ver que miro el chat. Variación de cantidad de movimiento, muy bien, con el tiempo. Pero ¿qué tiene que ver? ¿O cómo llego de esto? ¿O qué relación hay entre esto y esto? ¿Se entiende dónde quiero que lleguen? Miren, más abajo. La resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre un objeto es igual
al ritmo con el cual cambia el movimiento lineal con el tiempo. Lo que dijo recién su compañero. ¿Qué era el impulso? ¿La cantidad de qué? ¿O el qué? La fuerza que se le aplicaba a un objeto en un determinado tiempo. Y por eso se representa así, miren, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual al ritmo con el cual cambia el momento lineal con el tiempo. Y matemáticamente se lee como cantidad de movimiento respecto al tiempo. Por ejemplo, a mayor fuerza resultante, mayor aceleración. Y en consecuencia, mayor velocidad. ¿Sí? Esperen que me están escribiendo en el chat. Sumamos las fuerzas en el tiempo. Sumando las fuerzas externas en cada instante, exactamente, Jean-Franc. ¿Sí? Y seguimos y encontramos otra forma, que nosotros recién de calcular fuerzas, que la habíamos visto la vimos en la unidad anterior, calculamos trabajo. Y el trabajo que decíamos en este caso que es proporcional a la energía cinética, que lo habíamos hecho, los trabajábamos así en la unidad pasada. Y otra forma, y acá viene, decimos que el impulso es proporcional a ese delta P. O sea, que el impulso es proporcional a la variación o al cambio en la cantidad de movimiento. Y esa cantidad de movimiento era función de ¿qué? Acá lo veíamos arriba, lo que acabamos de decir recién. De la fuerza en el tiempo. Entonces, si nosotros queremos calcular impulso, tenemos que conocer nuestra fuerza, tenemos que conocer en qué instante o en qué variación de tiempo sucedió, si cambió la velocidad, si no cambió la velocidad, ¿sí? Y acá ustedes tienen la fórmula para calcular cantidad de movimiento y las unidades. Y esa delta de cantidad de movimiento, esa variación, es el impulso. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ay, perdón, chicos, no tengo mouse y parezco... Ahí está. Dice, si una pelota de masa 0,1 kilogramos impacta perpendicularmente sobre una pared con una o a una rapidez inicial de menos 4 metros por segundo. Y al rebotar sale eyectada en la misma dirección, pero con sentido contrario, con una rapidez final de 3,2 metros por segundo, calcule el impulso, bueno, y acá les dice en módulo, dirección y sentido. Entonces yo quiero que ustedes hagan eso. ¿Cómo haríamos? Chucu, chucu, chucu. Este es muy fácil. Acá tenemos el dibujo. Yo se los voy a agrandar un poquito. Les voy a dejar eso. Y para que ustedes calculen el impulso, solamente... Ay, perdón. No, soy muy amarga. Sin mouse. Ahí está. Para que ustedes calculen solamente el impulso. Tómense 3 minutos, que lo pueden resolver en 3 minutos tranquilamente. 4 minutos. Aquí tienen cómo colisiona, miren, velocidad inicial, velocidad final. Acá les dice que sale en el otro sentido, por eso miren la dirección. Acá ya plantea cuál sería el impulso. O sea que sería la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y eso, el delta de esa cantidad de movimiento me representa el impulso. Bueno, calcúlenlo ustedes. Me callo la boca. Denle, vamos.
Juan pregunta ahí en el chat, ¿cuál es la fórmula de impulso? A ver, ¿qué le podemos contestar a Juan? Después de todo esto que dijimos, ¿cuál sería la fórmula de impulso? ¿O cómo se calcularía? Además de delta de cantidad de movimiento. ¿Cómo calculamos la cantidad de movimiento? A ver que no veo el chat. Ay, es que esto me... Ahí está. Ahí, ¿qué dice? Romy dice, M más B. M por B, dice ahora. Masa por velocidad. Muy bien. Nosotros vamos a calcular la cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. Esa cantidad de movimiento la vamos a restar final menos inicial y nos va a dar la variación en la cantidad de movimiento. Y esa variación en la cantidad de movimiento me va a representar el impulso. Pero ahora también, o sea, no solamente numéricamente, sino que queremos, dice Juan, sino que queremos saber el módulo, o sea, el módulo vendría a ser el valor numérico, pero yo quiero que ustedes también me digan la dirección y el sentido. Entonces, tienen que pensar un ratitito más. Chicos, el viento es impresionante. ¿Sienten el ruido? ¿Pudieron resolver o todavía no? Esperamos un ratitito más. Ay, el chat no lo veo. Nadie dice nada. Miren que ahí les dice que la rapidez inicial tiene un signo, la rapidez final tiene otro signo. A ver ahí que me dicen en el chat. Dice, sigo razonando, me dio 0,72. Ahora vamos a ver si da eso. Un minuto más, sí, esperamos. Esto todavía no hablamos de sistemas. Ahora en un ratito vamos a ver en los sistemas.
Vamos a ir complicándola cada vez un poquito más. De paso, chicos, les digo, váyanse acordando de ir entregándome, ya bastantes me entregaron, pero váyanse acordando de ir entregándome los trabajos prácticos de laboratorio, porque después van a tener la nota para promocionar y no me van a haber entregado el trabajo. Y se va a armar el lío. Y la intención mía es que todo el mundo promocione. Que me dicen para cuándo era la fecha. Había uno, o sea, ya pasaron las 2 fechas, pero bueno, voy a hacer de cuenta que como me robaron mi No, celular. profe, era el 20 creo que la segunda fecha del cuarto trabajo práctico. Ven que están atentos a veces. ¿Y el tercero? No, el tercero ya. El 20. Bueno, tienen tiempo. ¿Vieron que... Ay, ¿qué hice? El calendario. No, se va. Tienen tiempo todavía. Tienen tiempo. Lo pueden hacer en grupo, lo pueden hacer solitos. ¿Quién dice 20? Dice la semana del 20. Sí, sí, mientras lo hagan. O sea, mientras lleguemos al día de rendir el segundo parcial y lo tengamos lo tengan listo, o sea, lo tengan ya presentado, no hay problema. Ahora, el problema es que a mí el día del segundo parcial, el profe me pide las notas, o sea, yo las tengo que entregar ese mismo día. Y si yo no tengo notas de haber cumplimentado ustedes los 4 trabajos prácticos, el profe del teórico, que es el jefe, que es el que manda, él va a definir que no regularicen o que no promocionen. Entonces yo tengo que tener por lo menos el día que ustedes rinden ya haberles puesto una nota. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, eso, supónganse la semana antes de rendir el segundo parcial, porque después, encima vamos a tener ahí nomás los 2 recuperatorios. Les vuelvo a explicar el tema de los 2 recuperatorios. Hay chicos que todavía me escriben, los otros días me escribieron preguntando cuándo va a ser el recuperatorio del primer parcial. Otra vez les vuelvo a recordar que ustedes tienen 2 instancias de recuperatorio. No es que tienen recuperatorio del primer parcial o del segundo parcial. Ustedes pueden recuperar el práctico 2 veces. Por eso nosotros los recuperatorios los vamos a hacer al final, después de que ustedes rindan. ¿Por qué? Porque pueden recuperar 2 veces el primer parcial o 2 veces el segundo parcial o una vez el primer parcial o una vez el segundo parcial. O sea, tienen 2 instancias de recuperación. ¿Se entiende? Necesito que eso lo entiendan sí o sí, chicos. Sí, profe, está claro. Bien. Bueno, listo. ¿Cuánto dio el impulso? Impulso.
A Juan le dio 0,72. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos el impulso? Vamos a bajar un poquito más. Ah, muy bien. Ah, 0,72 positivo. Muy bien, Juan. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? Que el impulso era el delta P. Y delta P era variación de la cantidad de movimiento. Entonces, tendríamos que calcular movimiento inicial menos, perdón, movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Sí? La masa por la velocidad es cantidad de movimiento, ¿o no? Entonces, la final menos la inicial. En este caso, la masa antes y después del movimiento se mantiene constante. Puede suceder, que vamos a ver más adelante, que haya choques elásticos, choques plásticos. ¿Qué significa? Que la masa después de algún movimiento puede perderse o puede ganarse más masa. Otra masa puede quedar a esa y puede variar la masa. En este caso no. En este caso la masa es constante. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos factor común masa y decimos que el delta de movimiento es la masa por el delta de velocidad. La masa sabemos que es 0,1 kilo. Y la velocidad final me decía que era 3,2 menos, y acá tenemos que prestar atención al signo, 4, que era la velocidad inicial. Hacemos ese cálculo y me queda que la cantidad de movimiento es 0,72. ¿Qué significa ahora este signo positivo? Dice, lo que significa que el impulso que hace la pared a la pelota es a favor del eje de las abscisas positivas. Es decir, hacia la derecha. ¿Se entiende? O sea, miren, vamos a ir al dibujito. Voy a agarrar el dibujo. Yo tiro la pelota contra la pared para allá, con una rapidez de menos, allá, 4. ¿Para qué lado? Cuando vuelva y rebota la pared, la pelota viene con una rapidez, me dice, de 3,2 metros por segundo, con esa rapidez final. Si yo calculo el impulso me da positivo. ¿Qué significa? A ver, algún valiente. Ya lo dijimos recién. ¿Qué significaba? Miren, volvemos a leer. Acá, a ver. Que rebotó, muy bien, rebotó y tomó esa velocidad y la velocidad fue positiva. ¿Sí? Tal como ese vector es el responsable de que la pelota cambie el sentido, su velocidad entre el antes y el después del choque. ¿Está? Bien. ¿Todos entendimos cómo calcular impulso? Todo esto es de teórico, no lo vamos a ver, chucu, 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 integral, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular impulso acá. Ahí. Dice, no, vamos a hacer el ejercicio 1 acá. Ejercicio 1 de la unidad 6. Uy, perdón. Esperen que vamos a agrandar, así ustedes ven. Un poquito menos. El ejercicio 1 dice así. En la figura se dan las masas y las velocidades de dos cuerpos inmediatamente antes y después de que choquen. Esperen que me volvieron a tocar el timbre. La velocidad de la masa mv es incógnita y debe determinarla. Desprecia el rozamiento. Calculamos.
Profe, está la pantalla en el ejemplo 2. No se ve lo que estaba diciendo. Perdón, ¿está la pantalla dónde? Está mostrando el ejemplo 2 de la guía. No está en el ejercicio que usted está leyendo. Ah, espéreme. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver acá vamos. Ahora se ve que dice ejercicio 1. Sí, ahora sí. Ahí está. Perdón, el ejercicio 1 acá está, dice, en la figura se dan las masas y las velocidades de dos cuerpos inmediatamente, antes y después de que choquen. O sea, esto que está aquí, a la izquierda, a la izquierda, sí, o a la derecha mirándolo de frente, es las condiciones iniciales, o sea, antes de que choque, y esto es lo que sucedió después de que choque. Dice, la velocidad de la masa D es incógnita y debe determinarla. Desprecia el rozamiento. Y vamos a ver, dice, para hacer la solución, no dice que el choque sea perfectamente elástico, lo cual no podemos asegurar que la energía cinética se conserva. Lo que sí sabemos es que la cantidad de movimiento se conserva, siempre la cantidad de movimiento se conserva, antes y después del choque. Ahora vamos a tener sistemas. Yo les doy esta primera pista y ustedes calculan. Recién no teníamos un sistema, teníamos un solo caso, un solo cuerpo para calcular la cantidad de movimiento. Ahora tenemos un sistema, entonces la cantidad de movimiento al inicio va a ser la suma de la cantidad de movimiento de la masa A y de la masa B. Miren cómo está planteada acá. Masa A por velocidad más, o sea, lo que pasa con el cuerpo A más lo que pasa con el cuerpo B. Al inicio y al final va a ser lo mismo, lo que pasa con la masa final en A más lo que pasa con la masa final B. ¿Está? Vamos. A ver que hay alguien en el chat. Sí, dice Nico. En realidad yo quiero calcular esta, la velocidad final en B. Bueno, ahí ya digamos que ya está hecho. Pero bueno, si pueden hacerlo sin mirar, plantéenlo ustedes. No, no me escucho del viento que hay. A ver qué me están poniendo en el chat. Acá ya está más tranquilo. Ah, no, acá no. Acá está terrible. No, no sé cuántos kilómetros, pero muchos. Yo vivo en Córdoba capital, en La Cañada, en el centro, sobre Cañada.
Le dio a Juan la velocidad final 7 metros por segundo. ¿Está bien? Aquí hay otro compañero, Lautaro, le dio lo mismo. Vamos a ver a Nico lo mismo. Vamos a ver, Excel lo mismo. Bueno, ahora lo vamos a complicar un poquito. Muy bien, miren, 7 metros por segundo. Ahora, esperen. ¿Todos entendieron? Sí. Bien, ahora lo vamos a complicar un poquitito, pero es para que ustedes vayan mirando la diferencia. Miren, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es parecido pero distinto. Este es el ejercicio de la guía número 7. Y el ejercicio de la guía 7 dice lo siguiente. Un automóvil A de masa 1800 kilos se encuentra en reposo frente a un semáforo. En el momento que es colisionado por otro vehículo B de masa 900 kilos. Los autos quedan enredados después del choque. Y quiero averiguar si el vehículo B antes del encuentro se movía a 20 metros por segundo. ¿Cuál será la velocidad de ambos autos después de la colisión? Vamos a empezar primero a calcular eso. ¿Cuál es la velocidad después del choque? Y después vamos a ver la energía cinética que se pierde en el choque, pero me interesa que primero, para que ustedes entiendan la diferencia y trabajemos siempre con la misma fórmula, calculemos la velocidad que ambos vehículos agarraron, digamos, o tuvieron después de la colisión. Y aquí está el dibujito. Otra vez, miren, vamos a calcular la que se mantiene la cantidad de movimiento al inicio y al final. Díganme. Ay. Joaquín, díganme, otro, Juan, claro. Ah, están cancheros, claro. Están cancheros, ya van a ver cómo yo voy a decir el día del parcial. Me. Vamos, calculen, miren, encima les estoy dejando ahí las fórmulas, todo planteado como para que no tengan problemas. Háganlo, calcúlenlo. Y después me van a decir la diferencia, o sea, me van a decir qué pasó en uno, qué pasó en el otro, por qué. Ahí está, unos segunditos, unos minutitos, así todos lo pueden calcular. Que vienen embalados, los chicos. Están iluminados. Ah, eso les tenía que preguntar. La semana del estudiante. ¿Ustedes tienen clase, no tienen clase? ¿Qué les dijeron los otros profes? ¿Cómo se manejan? Porque por ahí después me retan. ¿Ahora después de usted, profe? ¿Cómo después de usted? No, se me cortó un poco, no entendí lo de las clases. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacen la semana del estudiante? Dicen, la UTN hay clases, no importa si se termina el mundo. Bueno, no, porque hay cursos que no. Porque en esa semana hay exámenes también, es semana de examen, final. Yo por mí, o sea, yo los lunes a la misma hora hay materias que ya nos avisaron que no dan clases o que no. Que no hay clases. Bueno, si ustedes, o sea, pero lo que pasa es que todos se tienen que poner de acuerdo. Si no, yo doy la clase lo mismo, nosotros seguimos avanzando, total es 1:40, no nos vamos a morir.
Total, el día del estudiante es el martes, no el lunes. Ah, era re mala la profe. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos clases, Juan dice me dio 6,66. Yo me olvidé que había semana el estudiante. Bueno, Lautaro también le dio 6,66 metros por segundo. Ahora vamos a ver. Lo que pasa, chicos, es que yo ya tengo con ustedes la experiencia de que si nosotros no tenemos clases y no resolvemos así como estamos haciendo ahora los ejercicios, ustedes en su casa no lo hacen. Y no me mientan porque no lo hacen. Nico dice me dio 6,66. Vamos a ver. Empezamos a plantear. Muy bien, 6,66, perfecto. ¿Qué hicimos? La cantidad de movimiento al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final. En este caso, de un choque con el otro, o sea, antes del choque, perdón, y luego del choque. ¿Sí? Entonces, antes del choque teníamos la masa del carrito del autito A, 1800 kilómetros, kilogramos, y la velocidad del carrito A. ¿Qué pasa? Dice, el automóvil A se encuentra en reposo. Entonces, esa velocidad, ¿cuánto es? 0. Más la masa del carrito del autito B, que era 900 kilómetros, la tengo, kilogramos, y me decía que se movía a 20 metros por segundo. Y al final del choque, ¿qué pasó con las dos masas? Se unieron. Entonces, yo al final del choque, ¿qué tengo? La suma de las dos masas por la velocidad final, que es la velocidad que yo quiero calcular. Entonces, esa velocidad me da 6,67. Y si yo ahora quisiera calcular la energía cinética, miren, ¿cómo puedo hacer? Miren esto porque es muy importante. Yo puedo calcular la energía cinética antes del choque, y yo sé que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la energía cinética antes del choque, en este caso yo tengo 2 vehículos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las energías cinéticas de los 2 vehículos. ¿O no? Y si yo quiero calcular la energía cinética, y yo puedo calcular la energía cinética después del choque, que es 1/2 de la masa, en este caso la masa que yo tengo es la de los 2 autitos, la de los 2 automóviles juntas, por la velocidad final, que es la que calculé. Y puedo calcular la energía cinética al final del choque. A ver qué me dicen. Nico. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuánta energía cinética se pierde? ¿Qué puedo hacer? Si yo tengo la energía cinética inicial y la energía cinética final. Si yo quiero saber cuánto se pierde, ¿qué hago? Y restás la final con la inicial. Muy bien, la diferencia entre estas dos energías cinéticas. Y tengo la energía cinética que perdí en el choque. Perdón. La energía cinética que perdí en el choque. ¿Entienden todos? La diferencia, dice Juan, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Parecido, pero distinto. Voy a checar un poco porque no sé si soy yo, que estoy viejita, que es probable. Y ahora vamos a agrandarlo. Este ejercicio es parecido, pero distinto. Vamos a hacer distintos ejemplos. Este es el ejercicio de la guía, el ejercicio 8. Y dice, un objeto de 0,3 kilogramos
viaja con una velocidad de rapidez de 2 metros por segundo en la dirección positiva del eje X. Aquí lo tenemos, este primero. Y tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo de masa 0,7. Voy a hacer un gran paréntesis acá porque ustedes acá tienen que tener un concepto teórico que es muy importante. La diferencia entre un choque elástico y un choque plástico. En el choque plástico, ¿qué sucede? Cri, cri. ¿No hay deformación? Pero más allá de eso, si es un choque plástico, piensen en la plastilina. Si yo tengo 2 pedacitos de plastilina y choco una con la otra, ¿qué pasa? Que se deforma. Más allá de la deformación. Que se juntan, muy bien. Se juntan, lo que pasó recién. ¿Qué pasa? Chocan, miren. Chocan y se juntan. Entonces, las masas se suman, pero hay choques elásticos, se suman las masas, muy bien. Pero en este caso hay choques elásticos a donde chocan, pero miren lo que pasa después. Los cuerpos, o sea, este puede volver para atrás, puede tirarlo más adelante al otro, pero los cuerpos no se juntan, entonces yo no puedo sumar las masas. ¿Se entiende? Rebota, por ejemplo, muy bien, como dice Nico. Entonces ustedes tienen que tener esa diferencia entre un choque plástico y un choque elástico. En este caso dice que es una colisión frontal elástica, o sea que chocó. Vamos a ver qué pasó, si volvió, si se adelantó, pero no se juntaron las masas. Entonces, un objeto de 0,3 kilómetros viaja con una velocidad de rapidez 2 metros por segundo en la dirección positiva del eje X y tiene una colisión frontal elástica con otro cuerpo en reposo, está quietito aquí, de masa 0,7, localizado en X igual a 0 metros. Esto me lo dan como referencia para ver lo que yo les decía recién, si pasó para adelante, si volvió, rebotó y volvió para atrás. Ahora, me pregunta, ¿cuál es la distancia que separa los cuerpos colisionados? 25 segundos después del encuentro. ¿Qué vamos a plantear primero? Nosotros sabemos siempre que se tiene que mantener antes y después del choque, cualquiera sea el tipo de choque que tenga yo, la cantidad de movimiento. Entonces, lo primero que voy a calcular es, lo primero que voy a plantear es la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque. Masa 1 por velocidad inicial 1, más masa 2 por velocidad inicial 2, va a tener que ser sí o sí igual a la masa 1, a lo que pasó con el 1, por la velocidad final 1, más la masa 2 por la velocidad final 2. ¿Sí? ¿Qué voy a saber acá? Que la masa 1 y la masa 2, antes y después del choque, se conservaron. ¿Está? Y la energía cinética, si las masas se conservan, 1/2 por la masa es constante, o sea que me queda la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final 2 menos la velocidad final 1, ¿sí? ¿Qué hago? Despejo, pongo una ecuación en función de la otra, yo se los explico y quiero que después lo hagan. Ahí. Y calculo la velocidad final 1. O sea, calculo esta velocidad acá primero. Con esta reemplazo
y calculo la 2. Quiero que lo hagan ustedes. Les voy a dejar las ecuaciones y quiero que hagan los pasos matemáticos ustedes. ¿Entienden el planteo? ¿Entienden que ahora aquí, miren, no sumamos las dos masas? ¿Qué pasó? La masa no se pegó, la masa 1 a la masa 2, como habíamos hecho antes. Ahora dejamos la masa 1 con su velocidad y la masa 2 con su velocidad. No entendí cómo hago con dos incógnitas así. Bueno, Gianfranco. Eso es resolver un sistema de dos ecuaciones. Es análisis matemático. Resolvemos un sistema con dos ecuaciones. Ponemos una ecuación en función de otra. Calculemos, o sea, háganlo y díganme ustedes cuánto da. Ya saben porque lo vieron, pero espero que no se acuerden y que me lo digan ustedes. Creo que todas estas... ay, se me fue la palabra. Todas estas filminas, todos estos archivos ya están subidos a la UV, y si no se los subo ahora mismo cuando terminamos la clase. Pero me parece que ya se los subí. Les voy a subir 4 archivos. Porque hay 2 archivos de resolución de problemas para que no sean tan pesados. Ese teórico que vimos recién y la guía resuelta total, completa, de esta unidad, ¿no? Ay, no estoy viendo el chat. Hace un rato alguien está... Ah, no. Ahí está lo único. El último fue Gianfranco. ¿Están pudiendo resolver o no? Sí. Ah, no, se fueron todos a ver tele y me dejaron acá hablando sola. Muy bien, traten. Quiero que traten.
Vayan, saqué las velocidades finales, el 8 me dio la velocidad final 1, bueno, vamos a esperar un ratito más. Juan está con todas las pilas hoy, ¿eh? Ah, no, Ezequiel es. Pero no me acuerdo cómo sacar la distancia. Piensen. No pensá un ratito, Juan. Juan dice, saqué las velocidades finales, pero no me acuerdo cómo sacar la distancia. Che, ahí le dieron distinto. A Lautaro le dio 1,9, a Ezequiel le dio 0,8. Oh, y a Juan le dio 0,2. Ah, no, 0 y 2. Me dio la velocidad final 2, me dio 0, y la velocidad final 1 me dio 2. Bueno, vamos a esperar un ratito más y vamos a ver quién tuvo razón. Nico dice, a mí me dio 2. 2 con el 2, bueno, el 1,9 puede ser 2 también. Podemos llevarlo por el lado del 2. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos un minuto más, a ver que alguno de sus compañeros pueda resolver. Y 2,01 Gianfranco. Vamos, Gianfranco. Y vemos cuánto es el valor de la velocidad final 1, ¿o no? Velocidad final, y después a la 1 le sumamos 2. 50 metros, Jojo. Bien, vamos a ver. Un minuto en el aire. Minuto en el aire. Vamos a ver, vamos a sacar esto. Planteamos las dos ecuaciones, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Miren qué pasa acá. Ay, perdón. De acuerdo. Miren qué pasa acá. La velocidad inicial dice, ambas ecuaciones tienen dos incógnitas. Debemos resolver. Uy, perdón, chicos. No, si yo no tengo mouse, sí, es una cosa de terror. Voy a checar un poquito. Ahí está. Como ambas ecuaciones tienen dos incógnitas, debemos resolver el sistema de ecuaciones. Despejo la velocidad final 2. ¿Qué hicimos acá? Miren, de la ecuación 2, en la ecuación 2 habíamos dicho que, en realidad, bueno, que la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2 era igual a la velocidad final 1 menos la velocidad final 2. ¿Qué me dicen? Me dio 0,8. Bueno, esperemos, vamos a ver. ¿Cuál es? Vamos a agarrar esta ecuación. ¿Cuál es la velocidad inicial 1? Me la da el ejercicio, 2 metros por segundo. La velocidad inicial 2, ¿cuánto es? 0, me la da el ejercicio. Entonces yo acá voy a despejar o una o la otra. En este caso despejamos velocidad final 2. Y dijimos que esto, que en realidad 2 menos 0 es 2, más esta velocidad final que está aquí restando, la paso sumando, va a ser igual a velocidad final 2. Entonces voy a dejar mi velocidad final 2 en función de la velocidad final 1. ¿Se entiende? ¿Qué hago ahí? Reemplazo, vamos a la otra. Antes de ir acá voy a venir acá. Voy a reemplazar esto acá. Entonces me va a quedar todo en función de velocidad final 1 o de velocidades que sí conozco. ¿Se entiende? Ah, dice Nico ahora. Venimos y reemplazamos. Masa 1 la conozco.
0,3. Velocidad 1, reemplazo, miren, vuelvo de nuevo. Reemplazo acá, en la 1. ¿O no? Esta velocidad final 2 la voy a poner acá y reemplazo acá en esta ecuación 1. Joya, me dio bien, vamos. Vamos. Masa 1 lo tengo, velocidad 1 la tengo. Masa 2 la tengo, acá está, velocidad inicial 2 la tengo. Masa 3 la tengo, velocidad final 1 no la tengo, la quiero calcular. Masa 2 la tengo. Velocidad final 2, ahora en vez de poner velocidad final 2, pongo lo que yo despejé. 2 más velocidad final 1. Entonces aquí me queda una ecuación que la única incógnita que yo tengo es velocidad final 1. Calculo y me queda que la velocidad final 1 es menos 8 metros por segundo. Velocidad final 1. ¿Qué significa ese signo menos o ese negativo? ¿Qué pasó con el cochecito 1? Con el auto 1. ¿Qué hizo? Chocó al auto 2 y ¿qué hizo? Rebotó. Rebotó y volvió. Por eso esa velocidad es negativa. Miren, venía en esta dirección, chocó con el auto 2 y la dirección ahora de la velocidad es contraria, es negativa, entonces rebotó. Una vez que calculamos la velocidad final 1, lo único que hacemos es la reemplazamos en la ecuación que teníamos. Y vemos que la velocidad final 2 es, esperen que leo el chat que me están diciendo, bien, retrocedió, dice Nico. Que la velocidad final 2, la de este cochecito, es positiva. ¿Qué significa? Que el auto 1 vino, chocó al coche 2, el coche 2 ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Pum! Siguió sobre el eje X positivo. Muy bien, avanzó sobre el eje X positivo, el cochecito 1 lo chocó, volvió para atrás, lo empujó y pasó para adelante el coche 2. Significa, eso significa. ¿Está? Y ahora vamos a ver cuánto allá, cuánto se movió. Miren. Dice, suponiendo que los móviles chocan en el origen, ahora yo quiero calcular el X1 y el X2. Esto lo vamos a calcular con movimiento rectilíneo uniforme, ¿se acuerdan? Las ecuaciones, bueno, ahí las tienen. ¿Se acuerdan cuando calculábamos movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué era? El punto de donde iniciaba más la velocidad por el tiempo. El 1 inicia en el 0. Hagamos de cuenta que chocaron los dos en el 0, uno de un lado y otro del otro. La velocidad final de 1 la calculamos recién y el tiempo lo tenemos. Me dice, ¿cuál es la distancia después de 25 segundos? Menos 20, o sea que el 1 estaba ya menos 20. Y para el 2 lo mismo, hacemos de cuenta que chocó en el inicio, estaban los dos en el inicio, 0. Más la velocidad final del cochecito 2, la calculamos recién. Y el tiempo, los 25. O sea, que el coche 2 estaba desde el eje 30 metros. Entonces, desde los 15, de los 25 segundos, se separaron, uno se fue 20 para allá y el otro 30 para allá, o sea que se separaron 50. ¿Cómo supo cuál es la X0 igual a 0? La supongo, miren lo que dicen, lo leí recién. Suponiendo que los móviles chocan en el origen de coordenadas. Hacemos de cuenta que cuando suponemos eso, que chocan, y en el momento de chocar, ese es el origen, tomamos a eso como el origen.
Y de ahí vemos cuántos se separaron. Sí, pero el choque es donde está el móvil 2, no importa el choque donde sea. Yo tomo que en acuérdense siempre que los ejes de coordenadas lo ponemos nosotros, los acomodamos nosotros. Yo pongo, por más que el choque sea donde está el móvil 2, yo pongo el eje ahí, en ese momento. Y veo, en el instante en que chocó, pongo el eje ahí. Y a partir de ahí veo para dónde salió el 2 y cuánto retrocedió el 1. Entonces yo pongo que el inicio de mi distancia lo calculo en ese movimiento. Apenas chocan, pongo el eje. Entonces el inicio va a ser 0, el eje lo pongo en 0. Veo cuánto se desplazó hacia adelante el móvil 2 y cuánto retrocedió en este caso el móvil 1. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Bueno. Sería... ¿Cómo? Ok, no importa. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es ok, no importa? ¿Cómo no importa? ¿No entendés, Gianfranco? Bien, después lo veo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hagan, por ejemplo, miren, el ejercicio 19, nosotros vimos recién en el ejercicio, vamos a volver. Hicimos el ejercicio 1 a donde tenemos 2 masas, 2 velocidades distintas, chocan y vemos qué pasa. Después tenemos la opción 2 masas que chocan y se juntan. Después vimos la opción de 2 masas que chocan y van hacia distintos a distintos lados. ¿Sí? Todas las opciones vimos. Ahora, el ejercicio que está en la guía, miren, que es el ejercicio 19, es un ejercicio que combina casi todo. Lo que van a tener ahora es en 2 dimensiones. ¿Sí? Nosotros llamamos 2 dimensiones, ¿por qué? Porque en este caso, la masa 1 se mueve hacia el eje X positivo y la masa 2 se mueve hacia el eje Y o Y negativo. Y yo tengo que calcular en qué momento o dónde se chocan, si viene una del costado y otra de arriba. Entonces, a mí me gustaría que ustedes resuelvan o que por lo menos planteen o intenten resolver este ejercicio, que es como una combinación de los ejercicios anteriores y van a practicar mucho porque es en 2 dimensiones. Es lo mismo, pero en 2 dimensiones. Vamos a calcular qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y. ¿Se animan a hacerlo para el lunes próximo? Miren, dibujen, grafiquen. Ok, me ponen es la hora, ok. Bueno, si tengo tiempo seguro que lo hago. Bueno, ¿cómo si tengo tiempo, chicos? Háganlo. Háganlo y nos vemos el lunes próximo. Yo ahora voy a subir estos 4 ejercicios, estos 4 archivos a la V. Les voy a subir esto que estamos viendo. Les voy a subir otro, miren, otro PowerPoint, que están viendo ahora, a donde hay otros ejercicios resueltos, ¿sí? Distintos ejercicios resueltos. Les voy a subir esto que vimos aquí,
esta guía teórica práctica donde están los ejemplos que vimos al principio, y les voy a subir, que esta ya la tienen, la guía con todos los ejercicios resueltos. ¿Sí? Algunos, la mayoría los hicimos, ustedes ya los tienen hechos, y otros los tienen acá para verlos en caso que necesiten. Hago la tarea que dejará. Muy bien. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos vemos entonces, no importa que sea la semana del estudiante, nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde. Un saludo y disfruten del fin de semana y de la semana. Adiós.